Hola, bienvenidos a su programa Universum, donde hablamos sobre temas relacionados con la astronomía, astronáutica, astronomía cultural, aeronáutica y también ciencias y tecnologías de la información geográfica. Nos encontramos aquí desde la Facultad de Ciencias Espaciales en el Salón Jorge Saade, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través de TV UNA, el canal de la Academia. Empezamos. Nos encontramos hoy para hablar sobre un tema que he denominado Nuevas Astronomías, que se trata sobre astronomía que no es el paradigma general que tiene el público sobre lo que es ser un astrónomo o hacer astronomía. Nos encontramos para hablar del tema con la profesora y experta Cheryl Melara de la Facultad de Ciencias Espaciales. Bienvenida, profesora. Gracias. Este tema lo vamos a comenzar con el principio que considero de lo que sería algo que se denomina astropartículas. Las astropartículas básicamente se cree que comenzó con el descubrimiento de un físico austriaco llamado Victor Hess. ¿Me podría, por favor, profesor Melara, decirme qué descubrió exactamente el científico Victor Hess? Bueno, fue en 1911 que él comenzó a hacer experimentos con globos de hidrógeno y los hacía ascender para medir una radiación ionizante que se observaba en los electroscopios. Y esta radiación se pensaba que provenía de las rocas en la Tierra. De hecho, un científico alemán la midió a la altura de la Torre Eiffel y él esperaba ver mucho menos radiación, observar mucho menos radiación que a nivel del suelo. Sin embargo, los resultados que obtuvo no fueron satisfactorios, no fueron los que él esperaba, ¿no? Entonces fue Victor Hess que hasta 1911 él tuvo la idea de colocar electroscopios en globos de hidrógeno, hacerlos ascender y a 1100 metros de altura. Él de igual forma no obtuvo los resultados que él esperaba, no observó una diferencia significativa en la radiación con respecto a nivel del suelo, pero en agosto de 1912, en el último de sus viajes, él a la altura de 5.300 metros de altura observó que la tasa de ionización a esa altura era 3 veces mayor que la que se medía a nivel del mar, ¿no? O sea, entonces que él concluyó que esa radiación no podía venir de las rocas en la Tierra, sino que provenía de la atmósfera. O sea que él primero se pensaba de que la ionización era debido a que material en la superficie de la Tierra ionizaba y entonces se esperaba que si yo iba más alto midiendo, iba a tener menos ionización. Es correcto. Y él se dieron cuenta, Victor Hess descubrió que en lugar de reducirse, aumentaba. Sí. Muy bien. Esto fue el lanzamiento del descubrimiento de algo que se conoce como rayos cósmicos. Rayos cósmicos, exacto, que está muy ligado a algo que se llama luz Cherenkov. Y ya vamos a hablar un poco sobre el tema. ¿Podría explicarnos de manera sencilla a qué nos referimos con luz Cherenkov o emisión de Cherenkov o radiación de Cherenkov? Ok, la luz Cherenkov se produce en este caso cuando las partículas, que son los rayos cósmicos, que cabe aclarar que son partículas muy energéticas y partículas cargadas. Como protones, electrones. Como protones, sí. Principalmente protones que provienen del exterior y chocan con la atmósfera, ¿no? Entonces se producen cascadas de otras partículas y esas partículas interactúan con los detectores en la Tierra, que pueden estar, por ejemplo, formados de agua, y al moverse dentro del agua se mueven a velocidad mayor que la de la luz en el agua. ¿Okay? Entonces esto produce un cono de luz azul, que es el que conocemos como luz Cherenkov, y este fenómeno es parecido a cuando se rompe la barrera del sonido por un jet, por ejemplo. Sí, es el equivalente, el análogo. Es, en el sonido, pues cuando se rompe la barrera del sonido se ocurre una explosión sonora, la cual podemos percibir en el caso de partículas que se mueven más rápido que la velocidad de la luz. En el medio, hay que aclarar, hay que ser específico, en el medio nada se mueve más rápido que la velocidad de la luz en el vacío, entonces produce esta onda de choque pero en forma de luz azul, eso sería la luz
Cherenkov. Y nosotros pues tenemos telescopios para observar este tipo de luz especial o emisión o radiación. Uno sería el experimento HESS o el experimento MAGIC. El experimento HESS es un experimento que está en Namibia, que son varios telescopios, y el MAGIC es uno que está en Gran Canaria. ¿Nos podría explicar un poco más sobre en qué consisten estos telescopios como el HESS? Ok. El HESS es un arreglo de telescopios, ¿no?, que está colocado a 1800 metros sobre el nivel del mar. Es importante mencionar de que los observatorios de rayos cósmicos tienen que estar ubicados a una altura, a gran altura, correcto. Entonces, este arreglo de telescopios captan la luz Cherenkov, que de igual manera se produce cuando las partículas cargadas viajan en el aire y se mueven a una velocidad superior a la de la luz en el aire. Y esa luz Cherenkov que se produce es captada por los espejos de los telescopios que lo reflejan a una cámara, ¿no?, que está colocada en cada uno de los telescopios. Y esta cámara pues capta la información necesaria que posteriormente se procesa en la computadora, y al analizar esta información podemos saber la energía y dirección de la partícula, ¿no?, que interactúa en el detector. En este momento es importante aclarar de que lo que nosotros observamos es una observación un poco indirecta, o sea, un rayo cósmico viene del espacio, interactúa con la atmósfera y esta produce una cascada de partículas por medio de decaimientos, y luego pues observamos esta luz de Cherenkov. Pero entonces esto nos permite poder decir de dónde viene el rayo cósmico, con qué energía, qué dirección, para observar qué específicamente, qué podemos observar con los rayos cósmicos. Bueno, con los rayos cósmicos podemos identificar fuentes de partículas altamente energéticas, ¿no?, que se encuentran en el espacio. Entonces, como por ejemplo los rayos gamma, que son fotones de muy altas energías, y se pueden, de hecho con HESS se ha logrado observar rayos gamma provenientes de remanentes de supernovas, ¿no? Las supernovas son de los eventos más violentos que ocurren en el universo y que ocurre durante la muerte de una estrella, ¿no? Cuando una estrella agota su combustible, una estrella supermasiva, el material empieza a colapsar, y eso provoca que el núcleo rebote, ¿no? Se produce una onda de choque que viaja hacia el exterior y son expulsadas las capas exteriores de la estrella, y durante esa explosión hay muchas partículas con altas energías, ¿no? Entonces esas partículas con altas energías se pueden observar en los telescopios que están diseñados para ver rayos cósmicos. Sí, también nosotros utilizamos la luz Cherenkov de otras maneras. Utilizamos la luz de Cherenkov para poder detectar o crear observatorios que detectan unas partículas muy difíciles de detectar que se llaman neutrinos. Tal vez podría explicarle al público de manera simple qué es un neutrino. Un neutrino es una partícula elemental. Con eso queremos decir de que yo no la puedo dividir en más partes, no tiene una estructura interna, ¿okay? No la puedo dividir en pequeños bloquecitos, como un electrón, por ejemplo. Un electrón también es una partícula elemental. Y tiene la característica de que no tiene carga eléctrica, es decir, es eléctricamente neutra, y los neutrinos casi no interactúan con nada, lo cual los hace muy difíciles de detectar. Y por eso desde que se postularon en 1930 hasta 1956 es que se pudo observar el primer neutrino. O sea, tomó mucho tiempo, ¿no? Es un reto. Y los detectores de neutrinos, la diferencia, son parecidos con los detectores de rayos cósmicos, pero una diferencia fundamental es que los detectores de neutrinos tienen que estar bajo tierra, precisamente para evitar medir ahí rayos cósmicos u otras partículas que no sean neutrinos, ¿no? Ya que casi no interactúan con nada. Otra característica que tienen que tener los detectores de neutrinos es que tienen que ser muy grandes y que se necesita un gran volumen de átomos para la interacción de neutrinos, porque casi no interactúan con nada, ¿no? Entonces yo tengo que asegurarme de que se produzca aunque sea un número pequeño de interacciones. Necesito tener un gran grupo de masa para poder detectarlos. Por ejemplo, tenemos algunos observatorios como el Kamiokande y el Super Kamiokande, que básicamente son grandes tanques de agua que se rellenan de detectores para observar interacción de Cherenkov que producen los neutrinos. Precisamente en Kamiokande es un telescopio que detectó en 1987 una explosión de supernova muy importante,
la supernova SN 1987A. ¿Me podría decir por qué fue tan importante esta detección? Ok. Esa explosión de supernova se produjo el 23 de febrero, ¿no?, de 1987. Sí. ¿Okay? Y lo que se sabía en ese entonces es que durante este proceso de supernova, durante el colapso gravitacional de una estrella masiva, se produce también un gran número de neutrinos. Entonces, algo interesante que pasó en esa época es que ya existía el detector de neutrinos Kamiokande, que es una versión más pequeña del detector actual que existe, Super Kamiokande, y pues ellos grababan datos, ¿no?, todos los días, ¿no?, y recibieron una llamada de los astrónomos de la Universidad de Pensilvania, quienes les informaron sobre la explosión de supernova de 1987, y pues los que dirigían el Kamiokande lo que hicieron fue revisar sus datos, no irse a revisar los datos de los días previos, ¿no? Ellos recibieron la llamada 2 días después. Ajá. Entonces, fue un estudiante de maestría que le identificó un pico en los datos. Un pico significa que observó una cantidad normal de eventos a las que ellos registraban a diario, ¿no? Y vieron que en efecto habían detectado 11 neutrinos provenientes de supernova, ¿no? Entonces, hasta ese entonces, pues no se había podido detectar neutrinos provenientes de supernova, ¿no? Entonces, eso confirmó el modelo que ya se tenía, ¿no?, de evolución estelar y de lo que ocurría durante la explosión de supernova, ¿no?, que se producía un gran número de neutrinos. Es una observación que reafirmó mucho conocimiento que teníamos o que estábamos desarrollando teóricamente sobre cómo debería ser la explosión de una estrella masiva. Correcto. Y eso nos vino a confirmar que nuestras teorías estaban yendo en el camino correcto. Siempre, como decimos en este programa, la observación es muy importante, no solamente la teoría. Por lo general viene primero la observación y después hacemos una teoría, pero muchas veces ahora hacemos teorías y después hacemos la observación. Es así que también, por ejemplo, hay otros tipos de detectores como el del Polo Sur, ¿sí?, el IceCube, que son un poco diferentes, pero muy interesantes. Este IceCube es básicamente detectores que se ponen en el hielo del Polo Sur, y como hay mucha masa de hielo pueden interactuar los neutrinos. Y precisamente este telescopio de neutrinos descubrió algo interesante en 2017, creo yo. ¿Y qué fue ese descubrimiento? En el 2017 ellos observaron neutrinos altamente energéticos que provenían de un blazar, ¿no? Un blazar es un agujero negro supermasivo que se encuentra en el centro de una galaxia y que está expulsando material que se encuentra en jets, que están en la dirección hacia nosotros, ¿no?, hacia la Tierra. ¿Okay? Entonces ellos de esta manera pudieron confirmar que estos objetos, los blázares, son fuentes de rayos cósmicos, ¿no?, y de partículas altamente energéticas. Sí, cabe destacar que esto no solamente se observó en el IceCube, también se observó en el GES, en el MAGIC y en otros observatorios de rayos cósmicos. Es así que hacemos una pequeña pausa para seguir hablando de estos interesantes temas. Si te interesan los temas de astronomía, astrofísica, arqueastronomía, aeronáutica y tecnología de la información geográfica, puedes visitarnos en nuestra página web cienciasespaciales.na.edu.hn, donde tendrás información acerca de las carreras que ofrecemos, diplomados, cursos aquí en la Facultad de las Ciencias Espaciales en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En nuestra página web cienciasespaciales.na.edu.hn también encontrarás noticias sobre eventos astronómicos a nivel nacional y en el mundo.
También tendrás información adecuada para agendar tu visita al Observatorio Astronómico Centroamericano de Suyapa e incluso los enlaces para nuestras redes sociales. No se te olvide seguirnos. Seguimos de nuevo hablando de estos interesantes temas. El tema que traemos hoy es nuevas astronomías, donde vamos a hablar, o seguimos hablando, de astronomías que no son el común de lo que las personas piensan que es un astrónomo, que hace un astrónomo. Nos encontramos con la profesora Cheryl Melara hablando sobre estos temas, porque ella es una especialista sobre todo el siguiente tema que vamos a hablar, que es materia oscura. Primero, ¿qué es la materia oscura? Ok. Es una muy buena pregunta, porque de hecho no estamos completamente seguros o no estamos seguros de qué es la materia oscura, ¿no? La materia oscura, lo que sabemos es que está presente en las galaxias espirales y que de hecho es la responsable de mantener las galaxias unidas como tal, ¿no? Porque si no fuera por la presencia de esa materia, entonces las estrellas o los objetos que giran alrededor de la galaxia pues saldrían, ¿no? Sí, es como un campo pegamento, gravitacional. es como Exacto. un pegamento que une a las estrellas, porque resulta que las estrellas van más rápido de lo que Exacto. se supone que deberían de ir bajo las teorías clásicas, y entonces hemos observado de que las estrellas se mueven más rápido, entonces dedujimos que hay algo que lo sostiene, que le llamamos materia oscura, pero que no estamos seguros qué es. Materia oscura, ¿no? Y ese nombre se lo dio un astrónomo suizo, Fritz Zwicky, porque no emite luz ni absorbe luz la materia oscura. No podemos verla. No podemos verla, ok, Uh-huh. exacto, es correcto. Teoría. Entonces, lo que pensamos es que la materia oscura está compuesta de partículas que son eléctricamente neutras, es decir, que no interactúan con la luz, por eso no las podemos observar como tal, y creemos que actúan solamente a través de la gravedad. Y bueno, nos dice la profesora Cheryl que no podemos verla, no podemos observarla, pero resulta que vamos a hablar de observatorios de materia oscura. Entonces, si no podemos observarla, pues tenemos que crear métodos muy inteligentes y novedosos para poder observar esta materia oscura, que está muy ligada a la astrofísica, porque básicamente de la astrofísica viene la deducción de su existencia, porque miramos sus efectos indirectos. Entonces, ¿cómo observamos a la materia oscura? ¿Cómo podríamos observar la materia oscura de manera directa? Porque ya hablamos de que se observa de manera indirecta, pero de manera directa, ¿cómo podríamos observarla? Ok, bueno, pasa algo similar con los neutrinos, ¿no? Que de hecho, no sé si lo mencionamos previamente, pero no observamos un neutrino directamente, ¿no? Sino que observamos las partículas que se producen como resultado de interacción del neutrino con las partículas que nosotros tenemos en el detector, ¿no? Entonces, con la materia oscura ocurre algo similar. Entonces, nosotros esperamos ver el resultado de una interacción. De manera directa, esa interacción sería la interacción de las partículas de materia oscura con los protones y neutrones, ¿no? Que nosotros conocemos, ¿no? Que estamos familiarizados, ¿no? Entonces, hay detectores que ya están diseñados para eso, como el Xenon y Xenon N-Tone, que recientemente recibió una actualización, es decir, que ahora tiene una mejor precisión para poder observar partículas de materia oscura. Y este detector consiste pues en un tanque que ya no está lleno de agua, como en el caso de los neutrinos, sino de xenón líquido, que tiene un número atómico bastante alto, ¿no? Entonces, eso, como les mencionaba en el caso de los neutrinos, es importante porque al ser la materia oscura, también una partícula que casi no interactúa con nada. Es una partícula que casi no interactúa. Entonces, yo necesito tener un gran número de blancos, ¿no? Para poder observar una interacción. O hacerlo más grande. En este caso, por ejemplo, un núcleo de xenón es mucho más grande que uno de agua o de hidrógeno o de oxígeno. El tanque tiene que ser siempre grande, ¿no? Y tiene que tener un gran volumen de xenón líquido. Pero el hecho de que sea xenón es para que aumente el tamaño del átomo. Es por las propiedades del átomo. Tiene un número atómico bastante alto, también tiene una carga eléctrica bastante grande. Cada átomo de xenón tiene 54 protones.
y esto me sirve como escudo para rayos gamma de bajas energías, es decir, porque yo no quiero que se cuelen otras cosas en mi detector que no sean materia oscura, ¿no? O sea, porque ese es un gran reto para detectar ese tipo de partículas que no interactúan casi con nada, porque lo más probable es que se me cuele cualquier cosa en el detector que no sea lo que yo quiero detectar, ¿okay? Entonces, este detector está ubicado en Italia, en el Laboratorio Nacional del Gran Sasso, y pues hasta ahora no se ha podido observar materia oscura, ¿no? Pero de la no observación también se obtiene información, y lo que obtenemos de estos experimentos son las cuotas de dónde debe estar la masa o la energía de las partículas, y eso nos da pistas sobre dónde buscar, ¿no? Sí. Cabe destacar, acaba de decir la profesora Cheryl algo interesante de la ciencia. No todo fracaso tiene que ser realmente una pérdida total. De los fracasos también aprendemos. O sea, a veces diseñamos experimentos para poder detectar algo que al final no termina siendo cierto, pero el saber que eso no es cierto nos ayuda a construir la ciencia también. Y eso es una parte muy importante de la ciencia. Y hay muchas historias durante la historia de la ciencia al respecto. Y entonces estos grandes tanques se construyen para poder ver si una partícula de materia oscura interactúa con estos grandes tanques de xenón llenos de con xenón. los protones y neutrones. Exacto, que hay que en el están detector. dentro de los átomos de xenón. Muy interesante. ¿Y por qué queremos detectar la materia oscura? ¿Qué tan importante es saber qué es la materia oscura o de qué está compuesta o estar seguros de qué es exactamente? Bueno, como mencionábamos antes, es esa especie de pegamento que mantiene las galaxias unidas como tal, ¿no? Eso es algo fundamental, si no, no estaríamos aquí. Y pues algo muy importante sobre la ciencia fundamental, es decir, la ciencia que parece que a corto plazo no tiene una aplicabilidad, es que posteriormente pues se han logrado muchos avances gracias a estos descubrimientos, ¿no? Por ejemplo, cuando descubrimos las antipartículas, ¿no? Entonces, allá por 1932 se descubrió que había una partícula similar al electrón, pero con carga positiva, que era el positrón, y pues en ese entonces no teníamos ni idea de qué ¿Para qué podía servir saber esto, ¿no? Pero ahora los positrones se usan en medicina nuclear, por ejemplo, y nos ayudan a sacar imágenes del cuerpo humano para estudiar los procesos de los cambios bioquímicos que ocurren en el cuerpo, y pues esto ayuda al mejoramiento de diagnósticos y tratamientos de enfermedades. Para eso sirve la medicina nuclear, ¿no? Entonces también otro aspecto importante es la tecnología que se produce en los laboratorios en donde se estudian estas cosas. Que necesita estos retos, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Entonces, como por ejemplo que la creación de la World Wide Web en el CERN en 1989, que se creó porque los científicos necesitaban una manera de intercambiar información con científicos alrededor del mundo, ¿no? Entonces ahí fue donde se creó la World Wide Web. Sí, en un centro de experimentación de ciencias fundamentales sobre partículas fundamentales. Y eso es otra parte importante de la ciencia. Nosotros a veces desarrollamos ciencias y no estamos seguros de cuál va a ser su utilidad, pero el fin primordial es entender cómo funciona el universo, cómo trabaja para poder en algún punto usar ese conocimiento en el beneficio de la humanidad, de nosotros. Y por eso es que a veces se invierte mucho dinero, se invierte en investigación para poder estar a la punta del desarrollo tecnológico también, porque estos son grandes retos. Observar el espacio es muy difícil, observar las partículas elementales es muy difícil, observar materia oscura es muy difícil, y entonces estos retos nos hacen ir más lejos, nos ayuda a ponernos un reto que nos obliga a ir hacia adelante. Muy bien, muy interesante sobre la materia oscura. Pero también ahora hemos llegado a un punto en el cual la astronomía no solamente se hace con partículas, y no solamente se hace con electricidad y magnetismo o con ondas electromagnéticas, sino que ahora hemos abierto una nueva ventana, que son las ondas gravitacionales. Allá por el 2015, el experimento LIGO hizo la primera detección significativa de una onda gravitacional. ¿Qué son las ondas gravitacionales, profesora? Ok.
Primero había que definir qué es una onda, ¿no? Una onda es una perturbación en un medio. Entonces las ondas gravitacionales son perturbaciones que viajan en el espacio-tiempo, ¿no? Y que ocurren como resultado de los eventos más violentos y energéticos que ocurren en el universo, como por ejemplo la colisión de dos estrellas de neutrones o la colisión de dos agujeros negros. Y estas perturbaciones, como bien dice, son sobre el medio del espacio-tiempo. No es una perturbación electromagnética y tampoco es una perturbación de un medio en sí, como en el caso del sonido, que viaja a través del medio del gas. En este caso tiene que viajar las ondas sobre el espacio y viajan grandes distancias. Pero ¿cómo es posible que nosotros detectemos estas ondas gravitacionales a tanta distancia aquí en la Tierra? Ok, eso es posible gracias a LIGO precisamente. Ellos diseñaron un interferómetro que consiste en dos brazos, ¿no? En el que se hace incidir luz que viaja a través de los brazos. En el caso del LIGO, esa luz recorre una distancia de 4 kilómetros en cada brazo y pues esa luz rebota, ¿no? En espejos y crea un patrón de interferencia. Si una onda gravitacional está pasando a través del instrumento, entonces ellos detectan un cambio de longitud en los brazos del interferómetro, ¿no? Un cambio que es súper pequeño, pero el experimento está diseñado para poder observarlo, ¿no? Entonces de esa manera ellos concluyen de que una onda gravitacional ha pasado sobre la Tierra, ¿no? Sí, en este caso el láser funciona como una extensión muy grande podríamos decir, de una varilla, la cual al temblar un poquito se mueve en los espejos y entonces me producen interferencia y entonces esto hace saber que hay una detección de una onda gravitacional. Claro, para esto necesitan sistemas de antisismos muy avanzados y también pues los observatorios como el LIGO no solamente es una instalación, son dos instalaciones en diferentes lugares para poder corroborar que se hizo la detección. Uno está en Washington, si mal no recuerdo, y otro está en Luisiana. Entonces, cuando ellos detectan la misma señal al mismo tiempo, pues entonces, bueno, no exactamente al mismo tiempo, porque esto también es interesante. La diferencia de tiempo me dice en qué dirección proviene la perturbación. Pero, ¿por qué es importante medir ondas gravitacionales? ¿Qué nos beneficia saber sobre las ondas gravitacionales? ¿O qué podemos observar por medio de las ondas gravitacionales? Tradicionalmente la astronomía se ha hecho con estudiar el universo con ondas electromagnéticas, ¿no? Sí. Y las ondas gravitacionales no tienen nada que ver con las ondas electromagnéticas. Son cosas como independientes, o sea, es como la analogía que se hace es como que una es observar por medio de las ondas electromagnéticas, es como ver, y ver las ondas gravitacionales sería como escuchar, o sea, sería tener dos sentidos diferentes. Correcto. Entonces, eso nos ofrece una nueva perspectiva para estudiar el universo, es una manera distinta de estudiar el universo, ¿no? Porque difiere de lo que nosotros tradicionalmente conocíamos, que era estudiarlo a través de ondas electromagnéticas solamente. Y otra parte importante es que estas ondas pues casi no interactúan con la materia, entonces pueden viajar sin impedimento a través del espacio y portar información de manera que no haya distorsión, ¿no? O sea, que interactúan menos con otros tipos de eventos y entonces nos llega la información más pura, más directa sobre el evento que ocurrió, que son eventos muy energéticos, colisiones de agujeros negros, colisiones de estrellas de neutrones, que son eventos muy energéticos. Muy bien, y con las ondas gravitacionales, pues pasó una coincidencia, ¿verdad?, que las predijo Albert Einstein allá por 1915. ¿Cuándo detectamos la primera onda gravitacional? Fue un 14 de septiembre del 2015, 100 años después de que Einstein publicó su teoría de la relatividad general. Que fue cuando en la teoría general la teoría de la relatividad general es donde se predice precisamente el modelo de las ondas gravitacionales y 100 años después lo venimos a descubrir. Muy bien, es así que hemos llegado al fin de este programa. Le agradecemos a la experta, la profesora Cheryl Melara, por habernos acompañado en donde queremos
llevarles el mensaje de que la ciencia es algo que nos sirve a todos, la ciencia es algo que donde a veces fracasamos, pero incluso los fracasos sacamos ventaja y nos ayuda a conocer todo el universo y nos ayuda a sobrevivir en este planeta. Es así que nos despedimos y les damos gracias por su atención. Hasta luego.